En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto. Ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, me estaba acomodando el pelo, esto es al margen, ¿verdad? A ver si José me decía está bien o está bien, pero creo que más o menos. Vinimos a toda velocidad, estamos aquí y bueno, como siempre, para desarrollar temas económicos, y aquí en piso también tenemos invitado, por supuesto, como todos los días, recordando que este espacio es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y finalmente, novedades en el ámbito económico, lo que ya se estaba de alguna manera diciendo, como confirmando entre nombres y demás. Hoy asumió oficialmente como ministro de Economía Óscar Lovera, así que tenemos un nuevo ministro quien va a tener que enfrentar y muchísimos desafíos en ese sentido: deudas, reacomodo de las finanzas públicas, un déficit fiscal que está atado a un compromiso internacional, calificadoras de riesgo, etcétera. Y le deseamos el mayor de los éxitos a Óscar Lovera, que de hecho su trayectoria respalda su conocimiento. Estuvo mucho tiempo en el entonces Ministerio de Hacienda, recorriendo principalmente la parte presupuestaria, el área presupuestaria, así que conoce muy de fondo. Y quienes los acompañan también van a hacer el soporte correspondiente. Y antes de saludarle a nuestro invitado, me gustaría compartir algunas de las palabras que decía también el presidente Óscar Lovera, así que voy mencionando nomás, José, más sin problemas. El presidente de la República, durante la asunción del nuevo ministro, dijo que las deudas del Estado se pagan y eso vamos a hacer. También mencionó que los números reafirman que Paraguay está en una senda de desarrollo. Quiero encomendarte, Óscar, que cuidemos los logros que hemos alcanzado hasta este momento, que son muchos. Logros en el campo económico y en el campo social. Paraguay crece a pesar de muchos de los relatos que lo tratan de desconocer, decía también esta mañana el presidente de la República, Santiago Peña. Y por su parte, el flamante ministro de Economía señalaba que la economía está bien, los números revelan una economía fuerte, lo que estamos atravesando es una situación puntual, coyuntural, que hace los ingresos tributarios y que afectan principalmente a un segmento, a una parte de los ingresos que son provenientes del comercio exterior. El ministro también señaló: nosotros estamos analizando la coyuntura para poder determinar y verificar la trayectoria esperada de ese resultado. Se refería justamente al déficit fiscal a fin del ejercicio, pero sin descuidar estos compromisos que está asumiendo el Estado y que reconocemos genera un retraso y un reclamo realmente justo de parte de los proveedores. Nuestro objetivo en el cortísimo plazo es establecer un plan de pago para estos proveedores, también decía Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas. Y esto obviamente me da pie a nuestra entrevista de hoy y le agradecemos su presencia a Gustavo Masi. Él es directivo de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Prince. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Radio 1000. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono para Sin mejor problema. copia, Gustavo. Sí. Queremos hacer una suerte de actualización de los datos porque obviamente el sector de la construcción ha sido y sigue siendo uno de los más afectados dentro de este conjunto de deudas que mantiene el Estado y que se estima que superaría incluso los 1.200 millones de dólares entre farmacéuticas, constructoras e incluso otros proveedores del Estado. Pero antes de arrancar en nuestro punto central, Gustavo, me gustaría tener la opinión que tienen también desde Cavialpa con respecto al nuevo ministro de Economía y Finanzas, cómo lo están viendo, el discurso que lo dio también el presidente de la República. Se tienen deudas, se deben pagar, y también lo refrenda obviamente el nuevo ministro.
Bueno, en primer lugar, para nosotros es una noticia sumamente positiva la designación de Óscar Lovera al frente del Ministerio de Economía, una persona con la cual nosotros ya veníamos trabajando hace un tiempo. Él quedó como el encargado principal de los planteamientos que nos había hecho el gobierno para poder tratar de solucionar de cierta manera este nivel de endeudamiento que tiene con el sector, pero que es una persona que conoce muy bien la situación por la que está atravesando el sector y por sobre todas las cosas también conoce muy bien cuáles son las soluciones que hay que llevar adelante para poder efectivamente encontrar una salida a este conflicto que hoy en día estamos teniendo, que dentro de todo nosotros entendemos que para un estado como el estado paraguayo es un conflicto muy menor para lo que se refiere a lo que es el presupuesto general de gasto de la nación. Estamos hablando de una deuda cercana a los 350 millones y concordamos con lo que dice el presidente, ¿verdad? O sea, esto hay que solucionarlo y el Estado debe honrar sus deudas. Lo que sí estamos un poco preocupados es en la velocidad con la cual se van a resolver estas cuestiones, ¿verdad? Para nosotros es importante poder encontrar la salida lo antes posible, ya que estas son cuestiones con las cuales nosotros venimos trabajando ya hace 6 a 8 meses. Son soluciones que de cierta manera representan una salida y una alternativa para el sector y también poder aliviar esta carga que hoy están sufriendo todos nuestros asociados. ¿Estos 350 millones de dólares no incluye intereses o ya está incluido? Sí. Hoy en día la deuda en lo que sería la parte de certificados, Sí. Lo que queda pendiente de pago, estamos hablando en torno a los 210 millones de dólares, es lo que quedó pendiente a marzo del 2026, para que valga la aclaración, Sí. porque se dio una situación extraordinaria en los primeros 2 meses del año, en la cual los certificados que entraron al Ministerio de Obras Públicas realmente fueron sumamente bajos, y eso se debe, Prince, más que nada al estrés financiero por el que está pasando el sector, ¿verdad? Eso repercute directamente en la ejecución de las obras. Entonces los certificados que entraron fueron por montos muy inferiores y el Estado salió a honrar como tenía previsto honrar, ¿verdad? Pero sí para nosotros representó un sobrecosto porque no estamos pudiendo trabajar al ritmo que tenemos proyectado trabajar. Entonces se dio esa suerte de disminución de lo que es la deuda con respecto a los certificados de obra. Nosotros acordate que habíamos cerrado el año con una deuda en torno a los 250 millones de dólares y bueno, hoy estamos hablando de una deuda entre los 200 y 210 millones de dólares porque, como te digo, se dio una situación extraordinaria donde ya los contratistas estamos pasando por una situación de estrés financiero muy grande. Entonces las obras sufrieron una ralentización importante y eso hizo que la diferencia entre lo que inyectó el Ministerio de Economía y lo que efectivamente ejecutamos los contratistas tuvo una diferencia a favor del Estado. Entonces se disminuyó un poco y lo que quedaría, que todavía sigue siendo margen de discusión, que ya una deuda que tiene 2 años, son los 110 millones de dólares cada deuda de parte del cobro de los intereses. Y es importante aclarar eso. Sí. Es una deuda que se generó en el gobierno pasado, pero los gobiernos pasan, pero el Estado es uno solo. Totalmente. Entonces corresponde que el Estado paraguayo salga a honrar esa deuda, ¿verdad? Que para nosotros es importante porque también representa un reconocimiento del esfuerzo que hicimos todos los contratistas para poder llevar adelante la ejecución de los contratos. No es fácil hoy en día llevar adelante la ejecución de un contrato frente a todo lo que eso representa y más aún teniendo que tomar en cuenta factores financieros que antes nosotros no los teníamos en cuenta y que también en algún punto, que yo creo que hoy, y agradezco la forma en la que habló el presidente, porque me pareció que fue una manera bastante vehemente con la forma en que la deuda del Estado se va a honrar y se va a pagar, que no fue lo mismo que en su momento nosotros recibimos de parte del exministro, ¿verdad? Que bueno, esperemos que con este nuevo cambio, con esta nueva mirada, entendemos que Óscar Lovera sí es una persona con la cual vamos a poder sentarnos y poder llevar adelante las políticas que son necesarias para el sector de la construcción, porque al final del día acá no se busca atacar al gobierno ni dejar de cierta manera atado a una situación de riesgo, sino simplemente poner sobre la mesa que nosotros hemos cumplido con nuestros contratos tal cual nos hemos comprometido y que pedimos que el Estado lo haga por su parte también, para también nosotros poder honrar a esos miles de trabajadores que son afectados por el sector. Gustavo, mencionabas que hubo una reducción en la presentación de los certificados de deuda en el primer bimestre prácticamente de este 2026, para que la gente pueda entender cómo es la dinámica del sector
de la construcción como proveedor del Estado. ¿Cómo se hace esa presentación una vez finalizada el proyecto o el plan que estaban ejecutando de obras? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es esa etapa? ¿O hay una entrega antes de una ejecución? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, la dinámica que tiene el sector de la construcción es realmente una dinámica bastante interesante de aplicar, porque no todas las construcciones en general se llevan de esta manera, pero sí lo que son las construcciones de infraestructura pública, en su mayoría, son muy pocas las excepciones, pero en su mayoría funcionan bajo la siguiente dinámica. Nosotros al ganar un contrato, sí, nosotros ofertamos por un monto en específico. Entonces ese monto se divide en diferentes ítems de obra. ¿Verdad? Si estamos hablando de una carretera, bueno, la carretera no es el asfalto, lo que nosotros vemos es la cereza de la torta, realmente. Claro. Lo que está abajo es lo que realmente importa. Entonces a medida eso se mide en metros cúbicos en la mayoría de los casos, y bueno, a medida que vos vas avanzando, vos vas haciendo una certificación mensual. O sea, si ponemos en el caso del vaso que tengo acá a mi lado, sí, básicamente yo avancé, construí este mes un cuarto del vaso. Entonces existe una fiscalización externa, que es una empresa contratada por el gobierno, que certifica que ese vaso se construyó en las condiciones establecidas inicialmente en el contrato para que debe tener técnicamente hablando, y además de eso también hay un representante del Ministerio de Obras Públicas, un funcionario público que certifica lo mismo, o sea, claro, que establece que efectivamente un cuarto del vaso se construyó durante este mes. Eso nosotros elaboramos un certificado en el cual están todos esos ítems y el avance de esos ítems, y eso entregamos primero a la fiscalización tercerizada y luego al funcionario público para posteriormente ser entregado al Ministerio de Obras Públicas. O sea, desde el momento que nosotros cerramos, que puede ser el 30 o 31 de cada mes, o si es febrero antes, ¿verdad? Pero sí, nosotros presentamos eso y tarda más o menos 20 a 25 días en entrar al Ministerio de Obras Públicas. A partir de ahí es que nosotros consideramos eso como una deuda, porque el Estado tiene, todo lo que es el proceso previo es un proceso burocrático por lo cual hay que pasar para poder establecer de que eso existe, ¿verdad? Entonces nosotros ahí emitimos la factura y le entregamos al Ministerio de Obras Públicas. A partir de ahí es que nosotros consideramos eso como una deuda. Y el Estado tiene que honrar en tiempo y forma. Normalmente los contratos hablan de 60 días de plazo máximo. A partir de ahí es que realmente corren los intereses moratorios. Y dentro de la cláusula del contrato se contempla generalmente, si no estamos hablando en forma general, algún ítem donde se menciona que ante un eventual caso excepcional o un escenario excepcional, ya sea a nivel internacional o doméstico, se puede salvaguardar de repente los retrasos, o no se contempla incluso tipo de cambio, etcétera, Gustavo? El tipo de cambio está considerado dentro de lo que es la cláusula de reajuste, ¿verdad? Pero eso te puede impactar de manera positiva o negativa. Totalmente, o sea, claro. Depende del momento en el que vos hayas ofertado y en el momento en el que te encuentras hoy en día, ¿verdad? En ese sentido sí existe una figura de eventos extraordinarios en el caso de que exista una catástrofe natural que pueda ocurrir, ¿verdad? Eso sí, pero solamente es la única excepción que yo recuerdo ahora mismo en los contratos, porque como está pensado es que el Estado pague los intereses moratorios de tal manera que las obras no paren. El problema con el cual nosotros nos estamos encontrando, que nos encontramos al principio del gobierno, Prince, es como empresarios, al sentarnos a hablar sobre el tema de intereses moratorios, sí, reajustes, y también un tema muy importante que muchas veces se distorsiona un poco, que es el tema de los convenios modificatorios, las adendas. ¿Verdad? Esos tres temas son temas puntuales que a la cabeza de los economistas suenan a sobrecostos, ¿verdad? Y sí son sobrecostos, pero sí, vamos a desglosarlo punto por punto. Adelante. El interés moratorio se da a causa de la falta de pago del gobierno. O sea, si yo no te pago en tiempo y forma una factura, se supone que a partir de ahí uno debe de correr con intereses, ¿verdad? Porque el dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo, eso no hay ni una discusión, y aparte también hay un costo financiero el cual alguien tiene que asumir. Y no corresponde, si es que esas no fueron las condiciones inicialmente contratadas, que yo tenga que asumir como contratista, como empresario, esos costos. El segundo punto, el punto de los reajustes. Siempre se contempla en la cláusula de reajuste, es una fórmula. Nosotros pedimos que sea una única fórmula estándar, es lo que estamos pidiendo al Ministerio de Obras Públicas, que ya poder cerrar en una sola fórmula estándar, que es una fórmula paramétrica, como nosotros le conocemos, que contempla diferentes valores de ciertos insumos
importantes, como son el cemento, el asfalto, el combustible, etcétera, etcétera, que como sabrán, te acabo de citar dos insumos importantísimos como el combustible y el asfalto, que no depende, o sea, yo no manejo el precio del petróleo el día de hoy, Totalmente. ni mañana el asfalto. Y menos el asfalto, que es generante importado, ¿verdad? En su Claro, mayoría. En su mayoría. Sí. Los dos son productos importados, con los cuales nosotros no tenemos ningún tipo no podemos entrar a trabajar sobre el precio, el costo del insumo. Entonces se contempla una cláusula de reajuste para que, a medida que, porque una obra vial o una obra de infraestructura pública son obras que duran años. Entonces es muy difícil de que lo que yo cotizo hoy, de acá a 5 o 6 meses, se mantenga en el mismo valor. Y lo último son las adendas de contrato. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Ley 2051 previó un monto máximo de hasta 20% de aumento del valor contractual. Y vos te pones a pensar, ¿y cómo sabes que es el 20 el máximo? Y realmente para mí es algo en lo cual yo discrepo, porque acá hay una realidad, Prince. Normalmente la mayoría de los proyectos que se llevan adelante desde el Ministerio de Obras Públicas, en su mayoría, eso es lo que a mí me tocó mi experiencia, tienen una deficiencia muy grande desde el punto de vista técnico. O sea, me ha pasado en una obra, y te hablo con toda honestidad, Prince, que me he ido a replantear el eje de la obra y estaba desfasado 6-7 kilómetros. Y ese desfase de 6-7 kilómetros tiene un sobrecosto. O sea, si vos previste que algo pase por la izquierda, y había sido no se puede pasar por la izquierda, que tenía que haber sido por la derecha, que es donde estaba el trazado inicial, tiene un sobrecosto. Y también, a eso también hay que agregarle, Prince, que no se toman en cuenta todos los requerimientos de las zonas donde nosotros nos vamos a actuar. Siempre se da el caso de que vienen los intendentes, que viene la comunidad locales con reclamos legítimos. O sea, son reclamos legítimos. Entonces, ¿y qué pasa? Si es que, y realmente yo soy muy honesto, pues suele pasar, si es que vos no cedes a esos reclamos, comienzan a generarte problemas en la obra principal. Te empiezan a cerrar la ruta, no le dejan a tus trabajadores trabajar, empiezan con ciertas cuestiones de amedrentamiento al personal que básicamente, inclusive al funcionario público, o sea, al funcionario del ministerio, se va y le explica, che, mira, esto ya no entra en esto, ¿verdad? No entra dentro. Qué complicado es, Gustavo. Es complicado, sí, vos sabés que es muy complicado. Y todo el efecto dominó detrás, ¿verdad? Porque obviamente perder una hora o perder un día de no avanzar un proyecto o una obra, imagino el impacto también que tiene. El impacto económico, ¿verdad? Sí. Entonces, para nosotros fueron 3 temas de mucho debate cuando inició la administración de este gobierno, porque para nosotros eran cuestiones legítimas que estábamos reclamando, y nos veíamos ante un escenario en el cual nos estaban básicamente acusando de sacar provecho de esas situaciones, ¿verdad? Y en lo cual, con toda honestidad, Prince, nosotros queremos irnos a hacer lo que nos contrataron y salir de ahí, ¿verdad? O sea, nosotros somos industrias móviles, nosotros nos vamos, nos instalamos en un lugar, terminamos el trabajo y salimos. Pero ante todos estos escenarios fue que a nosotros realmente se nos empezó a dificultar un poco el poder continuar con los proyectos. Y la verdad es que las comunidades locales resienten esto. No es algo que uno se va a su obra en San Pedro, en Itapúa, en el fondo del Chaco, y las comunidades locales resienten esta situación y vienen y te reclaman, ¿verdad? Y tienen razón. O sea, yo creo que los reclamos muchas veces son legítimos, y la ralentización se está dando también a causa de eso, a causa de que nos están reconociendo ciertas cuestiones básicas que para nosotros son claves, ¿verdad? O sea, los reajustes son claves, los convenios modificatorios son claves. O sea, si uno no establece una... A ver, yo tampoco no voy a ejecutar como contratista algo que no tengo por escrito. Totalmente. Porque si no estoy asumiendo el costo. Así es. Gustavo, se me surgen muchísimas preguntas. Tenemos que hacer una pausa en segundos, pero me gustaría preguntarte este punto también con respecto a estas cuestiones que me estabas desglosando, que son 3 puntos básicamente. De esos 3 puntos, ¿qué es lo que se va a incorporar de aquí en adelante después de la conversación que mantuvieron con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a modo de salvaguardar también parte de todo el trabajo que hace el sector de la construcción? Bueno, por muchas razones, y evidentemente con mucho agradecimiento también, la ministra de Obras Públicas entiende todos estos puntos y está de cierta manera de acuerdo con nosotros en estos puntos. Lo importante sería que estos puntos nosotros volvamos a analizarnos con el nuevo ministro de Economía, porque hoy en día, como está escrito el decreto reglamentario del Presupuesto General de Gasto de la Nación, prácticamente ninguno de estos conceptos
pueden ser reconocidos. Entonces, o realmente no reconocidos, sino representan una burocracia extra que antes no la teníamos y que ya lo hacía de todas maneras el proceso muy tedioso y muy burocrático, pero bueno, hoy sumamos una nueva burocracia más, que es recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas no hay reajuste. Claro. Sin la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas no hay convenio modificatorio. Entonces, le quitó una agilidad al Ministerio de Obras Públicas que yo creo que la debería volver a recuperar, porque eso representa mucha agilidad a la hora de ejecutar los contratos, y al final del día en la construcción no hay secretos. Lo que te hace a vos ganar dinero es que vos ejecutes en el menor tiempo posible tu contrato. Eso es lo que realmente a vos te genera beneficios, porque si vos te alargás en el tiempo y bueno, se te terminan generando mayores sobrecostos en salario y en otras cuestiones como los seguros, etcétera, que nosotros tenemos que estar siempre garantizando. ¿El sector público reconoce o no estos intereses moratorios, Gustavo? La ministra de Obras Públicas reconoce estos intereses moratorios. Porque anteriormente no estaba en mesa, ni siquiera dentro del radar, la posibilidad del pago de este. De hecho, el ex ministro en su momento reconocía la existencia de esos sobrecostos financieros, pero él lo que establecía era que tenía un dictamen de procuraduría que le impedía a él hacer esos pagos, porque la mayoría de esas facturas no vinieron con una reserva de intereses. O sea, hay un artículo en el Código Civil que establece que vos tenés que dejar expresamente escrito una reserva de intereses. A la opinión de nuestro abogado, eso no es necesario, porque para eso existe un contrato, ¿verdad?, firmado y bueno. Entonces, para salvaguardar los intereses de todos fue que nosotros planteamos en su momento, en reuniones con los congresistas, establecer entonces una ley en la cual se exceptúa, o sea, una cuestión excepcional por este caso, de tal manera poder reconocer, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos los causantes del retraso de esa mora, los contratistas incurrimos en un sobrecosto financiero, y hoy lo único que estamos pidiendo es poder recuperar esos sobrecostos financieros. Dejamos a la vuelta del corte esta siguiente pregunta, Gustavo. Decías una disminución de los certificados de obra, pero eso finalmente termina también impactando en el plan que se tenía durante el 2026. ¿Hay un retraso importante, o más que un retraso, una disminución de las obras o de las inversiones que se tenía planteado al transcurrir estos 3 primeros meses del año? ¿Puedo dejarte eso pendiente? Vamos a ir conversando con Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya. Seguís escuchando Economía 1000, Ada. Es momento de compartir la frase cifra del día. Si tenemos ahí, recordando que obviamente los extraemos de las entrevistas que tenemos de manera periódica aquí en este espacio. ¿Qué tenemos? 12.293.000 toneladas aproximadamente es la producción de zafra más safriña, un récord histórico de la campaña 2025-26. Hubo mucho incentivo a empezar para hacer comercialización, y hoy estamos teniendo un número del 68% comercializado, comentó Carlos Sanabria, analista de riesgo de Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya, acá Vialpa. Gustavo, te dejé pendiente esta pregunta acerca de, mencionabas, hubo una reducción en la presentación de los certificados de obra, explicaste muy claramente en qué consiste, cuál es la dinámica, obviamente, de todo este proceso. Estamos hablando del primer bimestre y dejé como pendiente la siguiente pregunta de si hubo una reducción también considerable en estos primeros 3 meses de lo que se proyectaba en materia de inversión pública, y lo vemos en el foco, haciendo un zoom en la ejecución. Y te decía también fuera del aire que estuve viendo algunos datos y a mí me sorprendieron realmente estos números de una caída importante en el nivel de ejecución. ¿Es así como está el escenario durante estos 3 primeros meses del año, Gustavo? Bueno, indefectiblemente, Prince, existe una ralentización en el 100% de los contratos que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Eso es una realidad. El sector está sufriendo un estrés financiero importante. Yo creo que en lo que es los niveles de ejecución de parte de los contratistas existe una disminución importante. Yo creo que el mes pasado, entre enero, febrero y marzo, la ejecución habrá caído en más del 50%. Eso es muchísimo. Y sí, pero es debido al estrés financiero por el que está pasando el sector. Es recuperable. Yo creo que con la inyección que se está haciendo hoy, y que, bueno, si encontramos la salida en los próximos días de lo que sería la ley, la
la resolución más que nada de la cesión de derechos de cobro y también una salida a lo que sería la parte de los intereses adeudados, se puede recuperar, pero ya nadie te devuelve el tiempo perdido, ¿verdad? Totalmente. Lo que te manifestaba, o sea, enero, que es un mes que para nosotros es súper importante porque tenemos muchas horas de sol, verano, ¿verdad? Se puede trabajar sin problema, no tenemos tantos periodos de lluvia. No pudimos ejecutar a los ritmos que estábamos esperando a causa del estrés financiero que estuvimos soportando en los últimos meses. Y en lo que refiere a la inversión pública, bueno, el Estado inyectó lo que tenía planificado inyectar. O sea, no hubo una diferencia extraordinaria. El exministro nosotros nos había manifestado que él en enero iba a inyectar $30 millones, lo hizo al final de enero, casi ya llegando a febrero. A finales de febrero inyectó otros $30 millones y en marzo inyectó $40 millones. O sea, cumplió lo que él dijo que iba a cumplir nomás luego, ¿verdad? Pero que los montos eran totalmente insuficientes. Nosotros veníamos en una ejecución cercana a los 60, 70, $80 millones en los buenos meses. Entonces estamos hablando de que la inyección fue menos de la mitad. Pero como te digo, Prince, acá la idea principal tiene que estar en focalizarnos, en tratar de encontrar una salida en los próximos días a las cuestiones que ya están planteadas y que el nuevo ministro las conoce a cabalidad. Él quedó encargado en su momento de la revisión de lo que es la resolución. Nosotros le entregamos ya hace casi 2 semanas, mañana van a ser 2 semanas al Ministerio de Economía y al Ministerio de Obras Públicas la versión que la cual nosotros ya está hablada con las entidades financieras que tienen apetito en esto. Simplemente yo creo que en las cuestiones macro estamos ya de acuerdo en lo que sería que los intereses compensatorios se hace cargo el Estado. La garantía es una garantía soberana, o sea, por ende tiene que tener firma del Tesoro, entonces por ende también la pone el Estado. Y bueno, el monto de los intereses compensatorios a ser pagados y lo tendrá que negociar ya el nuevo ministro con las entidades financieras. Nosotros como privados no nos corresponde entrar a negociar porque queremos también evitar esa discusión o esa ventaja comercial que pueda tener uno u otro en base a los contactos con las entidades financieras que pueda tener, ¿verdad? Queremos que sea una tasa unificada para todos los contratistas, como tiene que ser, porque al final el interés lo pagará el Estado y el Estado somos todos, entonces también nosotros preferimos esa manera. Estás hablando del factoring o de conocer como factoraje. Bueno. Se le conoce como factoraje, pero no es un factoraje como tal. ¿Por qué, Gustavo, para hablar con mucha propiedad y para que la gente también pueda entender y conocer? Porque a veces es el conocimiento, estamos diciendo eso, en realidad no es así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es realmente este instrumento financiero denominado esto, el factoring, o es realmente una cesión de deuda? Sí, en mi opinión, la ley, tanto la 2051 y la 7021, que son las leyes de contrataciones públicas que rigen la mayoría de los contratos de los cuales estamos hablando, son leyes en las cuales en ningún momento menciona la palabra factoring, ¿verdad? Recordemos que igual el factoring es un descuento sobre una factura. Acá lo que estamos hablando es de una cesión de derecho de cobro. No, totalmente diferente. Nosotros lo que estamos haciendo es cesionar el derecho de cobro sobre facturas, pero realmente no es un factoring como tal. Y hay una diferencia también, imagino, Gustavo, claro, entre esas, vamos a decir, esos dos instrumentos en el siguiente sentido, que uno se puede aplicar sobre la deuda como tal y otra no se puede aplicar sobre una deuda contraída por empréstitos o préstamos internacionales, ¿es correcto? Así mismo. En esta resolución que ustedes están haciendo una revisión y que ya dieron retorno, ¿contempla la totalidad de la deuda o una parte de la deuda, Gustavo? Una parte importante. Nosotros planteamos 2 escenarios, ¿verdad? Okay. Realmente vimos vimos en esta resolución la posibilidad, o entendemos que existe la posibilidad, y justamente le estamos planteando una solución al gobierno, ya que acá es una cuestión financiera lo que le está afectando al sector de la construcción. Sí. Entonces lo que nosotros planteamos es que no solamente se tome en cuenta la deuda del 2025, porque es así como vos decís. Sí. Uno no puede hacer cesión de derecho de cobro sobre un crédito internacional, o sea, sobre una obra con fuente de financiamiento externa. No estaría bien que se haga eso porque estaríamos pagando doble interés. Entonces no está bien eso. Entonces nosotros fuimos lo que también planteamos al gobierno, vamos a hacer esto sobre los fondos locales, que son los recursos provenientes de las recaudaciones, que son lo que al final del día es lo que se vio afectado, ¿verdad? O sea, cierto, el que terminó impactando. Lo que estamos hablando hoy en día es una afectación a causa, el propio presidente hoy lo decía, a causa
de la falta de recaudación. Entonces fue que nosotros planteamos que hagamos sesión de derecho de cobro sobre todo lo que son los contratos con fuente de financiamiento local, los recursos provenientes de la recaudación. Y ahí fue donde nosotros también dijimos, ok, pero dejemos esta herramienta abierta por todo el 2026, Sí. ya que nosotros identificamos que al término del 2026 hay un déficit del presupuestario de $600 millones. Entonces, para no tener que volver a hacer todo este trajín, dejemos abierta la posibilidad para poder de acá a octubre, noviembre, sentarnos y decir, ok, Ya tenemos el instrumento, hagamos tenemos un uso instrumento, nuevamente. hagamos uso nuevamente y no tener que llegar a esta situación nuevamente caótica por la cual está pasando el sector. Me parece que es la salida lógica y fue la solución que nosotros estamos planteando. Todavía no tuvimos una respuesta de parte del gobierno. ¿Aproximadamente cuánto corresponde, si hacemos la torta mental, Gustavo, de fuente 10 y fuente 20? Bueno, hoy en día el 70% de los contratos que están en ejecución del Ministerio de Obras Públicas son contratos con fuente de financiamiento externa, o sea, fuente 20. 20, sí. Entonces quedaría como 100 millones aproximadamente lo que se podría aplicar en esta nueva figura, ¿o cómo? Sí, nosotros identificamos que un poco más, ¿verdad? Hoy en día la deuda con el fondo local está en torno a los 120, 130 millones de dólares, sin contar los intereses. Claro, claro. Pero en lo que serían los certificados, y entendemos que para el término del año podría superar los 350 millones. Entonces, lo que nosotros planteamos, ok, hoy ellos quieren liberar 150 millones Sí. vía esta herramienta, perfecto, no hay ningún inconveniente, hagámoslo, pero dejémoslo abierto por si es que acá al término del año lo volvemos a necesitar, que esté la herramienta disponible y no tener que llegar otra vez a esta situación el año que viene. Y bueno, y sentémonos a planificar mejor lo que es el presupuesto general de gasto de la nación en el 2027 y sí tomemos en cuenta todas las obras que están en curso. Porque hoy, Prince, también es importante entender que hay una afectación con el tema de la disponibilidad presupuestaria. O sea, no se pueden hacer pagos sobre contratos que no tienen disponibilidad presupuestaria. Totalmente. ¿Y qué fue lo que ocurrió, verdad? Si bien nosotros todas esas programaciones las hemos pasado en tiempo y forma al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas recibió instrucciones de parte del Ministerio de Economía en las cuales le daban un monto máximo de gasto. Pero no, eso no tenía correlación con el contrato firmado. Entonces, ellos pusieron menos monto por contrato. Y si uno no tiene la disponibilidad presupuestaria en su contrato, por más de que ejecute, no puede cobrar. Claro. Pues no O sea, tenés ahí fuente de financiamiento, no tenés cómo financiar. Claro, no tenés claro. disponibilidad en el presupuesto. Así es. Entonces, al no tener disponibilidad en el presupuesto, se vuelve a un proceso burocrático y ahí es donde terminas perdiendo 3-4 meses sin cobrar. Entonces, son todas esas herramientas las que nosotros queremos ponernos a trabajar con la mejor predisposición para poder ayudar al gobierno. Gracias a Dios, nuestro sector es un sector que le gusta mucho los números y entonces tenemos bastante bien identificado cada uno de nuestros contratos, cómo representar esos valores y estamos dispuestos a ayudarle siempre al gobierno a poder encontrar la salida en estas situaciones, ¿verdad? Que son situaciones de mucho estrés financiero que para nadie es una situación agradable, ¿verdad? Y de hecho que ya terminó impactando en muchas empresas con esta figura que también mencionás, la convocatoria de acreedores, ¿es así? Sí, lamentablemente a lo que ya vamos desde el inicio del gobierno ahora hay varias empresas. ¿Cuántos más afectadas. o menos actualizado el número? Porque recuerdo que hace como un mes atrás me habías dado un Sí. número un poco más de 12, 15 aproximadamente. No, realmente el número como tal de Sí. empresas que tenemos identificadas que han caído a la figura convocatoria de acreedores en los últimos 2 años y medio son 5 y podrían sumarse otras tantas si es que esta situación no la logramos resolver en los próximos días, ¿verdad? Gustavo, Entonces, a la vuelta del corte seguimos conversando perfecto. sobre este tema tan trascendental y de importancia para las finanzas públicas y por supuesto para todo el país, porque estamos hablando de infraestructura. Seguiremos conversando con Gustavo Massi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya. Seguís escuchando Economía, mil gracias por la compañía. Es momento de compartir las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel nacional, regional y de Paraguay. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo.
Bloomberg en línea da cuenta que Estados Unidos solicitó a sus aliados europeos que presenten en pocos días planes concretos para asegurar la navegación del estrecho de Hormuz en el marco de reuniones con la OTAN en la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado. Una coalición de más de 40 países liderada por el Reino Unido e integrada por naciones europeas, Japón y Canadá, se comprometió a colaborar en la reapertura de esta vía estratégica para la que circula alrededor del 20% del petróleo y gas natural del mundo en un contexto de interrupciones que elevaron los precios globales de la energía y generaron temores de escasez. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, las exportaciones de automóviles de China se aceleraron en marzo de 2026 pese a las interrupciones logísticas derivadas de la crisis en Oriente Medio, alcanzando un crecimiento interanual de 73,7% hasta casi 700.000 vehículos, por encima del 54,1% registrado en enero-febrero. Este dinamismo confirma el creciente peso del mercado externo como motor del sector automotriz chino, incluso en un contexto de tensiones internacionales. Medios internacionales también dan cuenta que las tensiones en Oriente Medio impulsan un aumento de los precios mundiales de los alimentos por segundo mes consecutivo en un contexto marcado por mayores costos energéticos. El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura registra un incremento de 1% interanual, reflejando el encarecimiento de la producción y el transporte de alimentos a nivel global. La presión se concentra en los insumos, especialmente energía y fertilizantes, lo que impacta en los costos de las próximas cosechas más que en la oferta actual. De lo meramente internacional, ya vamos aterrizando a las principales economías de la región. ¿Qué tenemos en Argentina? De acuerdo con Bloomberg en línea, la inflación en Argentina para marzo de 2026 se ubicaría en 3%, con un ajuste al alza de 0,5 puntos porcentuales respecto a la estimación previa, mientras que el grupo de mejor desempeño proyecta 3,1%. Este nivel implica una aceleración frente al 2,9% de febrero y continúa una tendencia ascendente desde el piso de 1,5% registrado en mayo de 2025. El IPC núcleo se estima en 2,9%, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en un contexto influido por aumentos en combustibles asociados al conflicto en Medio Oriente. De Argentina nos trasladamos hasta Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, el costo de la cesta básica aumentó en las 27 capitales de Brasil y las mayores subas se observaron en El Salvador, Recife, Maceió y Belo Horizonte, impulsadas por incrementos en alimentos como alubias, papas, tomates, carne de vacuno y leche, afectados por lluvias excesivas en regiones productoras. En contraste, el azúcar mostró caídas en 19 ciudades por mayor oferta. ¿Qué está pasando a nivel nacional, Ada? Y se concreta una nueva suba de combustible. De acuerdo con ABC, los principales emblemas del país aplican desde hoy su tercer ajuste en un mes en los precios de combustibles en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente. El diésel acumula un incremento cercano al 44% en solo un mes, equivalente a 2.680 guaraníes por litro, mientras que las naftas suben 26% con un aumento de 1.550 guaraníes por litro, reflejando la presión de la cotización internacional sobre el mercado interno. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica artículos económicos que son publicados de manera diaria en el impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca de las reservas de oro, las reservas de Paraguay en oro, que aumentaron alrededor de 500 millones de dólares y ganan peso dentro de las reservas internacionales netas. Para profundizar sobre este análisis y otros artículos, donde la gente puede encontrar algo. Pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa. Gustavo, en este último tramo del programa me gustaría también abordar un tema que siempre está puesto en el escenario, pero se dejó un poco de lado en el siguiente sentido y sigue siendo pilar fundamental dentro de las políticas públicas, o deberían al menos. Es acerca del déficit de infraestructura. Dependiendo de qué organismo veas, te dan datos de 24.000 millones, incluso llegan a 36.000 millones de déficit de infraestructura en el país. Estamos hablando del conjunto, tema, y vos mejor que nadie sabes, vinculado a la parte logística, aeroportuaria, etcétera. ¿Qué se debe hacer en este escenario en el que las finanzas públicas
digamos, estarían en un proceso de reacomodo, quizás ver otras alternativas de financiamiento, no depender exclusivamente de lo que se conoce como fuente 20 o crédito público. Hay otras herramientas disponibles en Paraguay como las alianzas público-privadas, tenemos las concesiones e incluso la figura de llave en mano, que creo que no tiene tanto futuro considerando el impacto que tiene también en las finanzas públicas. ¿Cómo lo están viendo también desde Cavialpa, Gustavo? Bueno, nosotros vemos con una extrema preocupación lo que está sucediendo actualmente, justamente pensando un poquitito en lo que es el futuro, claro. Prince, ¿verdad? Nosotros vemos que existe una disminución importante en los niveles de inversión. Nosotros antes hablábamos de niveles de inversión de 900, 1.000 millones de dólares, ¿verdad? 2021, 2022, 2023. Y a partir del 2024 también se llegó a 870, si mal no recuerdo, 840, 870. Y luego sí, a partir del 2025 hemos visto que llegamos ya a volúmenes de 440. Este año estamos hablando de 570. O sea, disminuimos a la mitad, algo que ya era luego insuficiente. Totalmente. Y encima, tomando en cuenta que al Ministerio de Obras Públicas se le ha recargado, no solamente con la construcción de rutas, sino también ahora con la construcción de hospitales, con la construcción de escuelas, colegios, etcétera. Y si bien mucho se habla de que Itaipú entró a cubrir una parte de esa diferencia de inversión, eso a largo plazo tampoco es llevadero, porque Itaipú dentro de poco tiempo más sacaba el tema del beneficio de la tarifa. Claro, es coyuntural. Es coyuntural, sí. Entonces no podemos estar hablando de eso, ¿verdad? Nosotros vemos que hay distintas alternativas importantes, pero que lo que tenemos que tomar en cuenta es que si el país no invierte arriba de 1.000 millones de dólares al año, que 1.000 millones todavía sigue siendo insuficiente. O sea, estamos hablando de 2% del PIB. O sea, sí. Estamos en números muy, muy bajos. O sea, McKinsey creo que hablaba de cerca del 4 para poder considerar relativamente estable los niveles de inversión en infraestructura. Porque al final del día, Prince, y esto es algo que en su momento me dijo el presidente de SICA, ¿verdad? SICA es la FIFA de la industria de la construcción, ¿verdad? O sea, lo mismo, como existe FIFA, también existe SICA, que sería perfecto, el equivalente, ¿verdad? Él me decía, ingeniero, no existe un mejor programa social que la construcción de infraestructura pública. Y yo lo veo de la misma manera, ¿verdad? No existe mejor programa social que la construcción de infraestructura. ¿Y por qué? Y porque, ¿cómo pretendemos que se desarrolle un niño si es que no tiene camino para poder llegar a la escuela? En días de lluvia su camino está todo embarrado, llega a la escuela todo mojado, embarrado. Realmente es muy difícil de que preste atención ese día en la escuela. Claro. No existen en las grandes ciudades del país, todavía no existen la gran cobertura de desagüe pluvial y el alcantarillado sanitario. Me comentaba el expresidente de Chile, Eduardo Frei, que la inversión de 30.000 millones de dólares en alcantarillado sanitario y en plantas de tratamiento en Chile representó un ahorro de algo así como 40.000 millones de dólares de salud pública en Chile. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un razonamiento lógico. Sí. El alcantarillado sanitario te permite que tu población se desarrolle sin enfermedades como de bacterianas, virus, etcétera, porque ya está todo bajo un sistema de captación. Y lo mismo todo lo que es la parte hospitalaria y la parte educativa, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos nosotros desarrollarnos si es que no tenemos infraestructura acorde a lo que un país requiere? Entonces, para nosotros no existe un mejor programa social que el desarrollo de infraestructura. Y en base a eso, Prince, hoy nosotros tenemos que encontrar una manera en la cual, o que no se tome como déficit la inversión de infraestructura, porque también es una realidad, Prince, que nosotros estamos invirtiendo dinero a la hora de hacer una obra pública. ¿Cuánto dinero te ingresa después de una obra pública? Cuando vas a hacer una ruta, sí, te invito a que hagas el estudio 10 años después, cuánto creció la zona y cuánto hoy rentabiliza el Estado gracias a la ruta que se construyó. Y lo mismo con los diferentes tipos de infraestructura. Entonces, o salimos por esa alternativa, o buscamos alternativas de financiamiento privado, que nosotros como contratistas no nos cerramos a esa posibilidad. Al contrario, para muchos de nosotros representa un estrés menos el estar pensando que mes a menos tiene que pagar el Estado y que nos debe, ¿verdad? Porque al final del día uno ya se financia como constructora por medio de las entidades financieras, entonces ya elaboras todo el proyecto sin ningún inconveniente, pues ya te financiaste con el sector privado. Pero
A su vez, eso en Paraguay todavía no es una realidad. Nosotros ¿Por somos, qué, Gustavo? ¿Qué es lo que está impidiendo justamente hacer ese tipo y de...? nosotros somos un mercado de 6.100.000 habitantes. Estamos hablando de obras que cuestan muchos recursos económicos. Entonces, el retorno operativo a la inversión todavía no es positivo. Entiendo. O sea, tiene que entrar el Estado a poner una parte de los recursos. Y además también es importante aclarar, Prince, que en el caso de que queramos que sea 100% privado, el precio del peaje no va a ser 5.000, 10.000 ni 15.000 baníes. Claro, pues entonces no te compensa. Claro, pero existe ese concepto. A nivel mundial se usa. Hay otros países que dicen, bueno, el que usa la infraestructura que pague. Bueno, yo no sé si esa es la realidad que nosotros queremos para nuestra gente, ¿no? O sea, son ciertas cuestiones que yo creo que debemos de hacer un diálogo en general con toda la población, de poder decir, bueno, existen estas maneras de financiar la infraestructura pública. ¿Es necesaria la infraestructura pública? Es súper necesaria, lo vemos diariamente cuando tenemos grandes periodos de lluvia. Entonces, pero no podemos seguir financiándolo de esta manera y tampoco podemos seguir dejándola a merced del gasto corriente. O sea, porque mientras el gasto corriente sube, las inversiones siguen bajando. Y Este punto en particular, me está quedando pocos minutos y yo tengo más preguntas contigo, Gustavo. Este punto particular de excluir del cálculo del déficit, porque sí, coincido totalmente contigo, una inversión en obra de infraestructura te genera toda una dinámica en la estructura, en la economía, no solamente de inversión, sino eso que mencionás. E incluso hay experiencias de con la ruta 2, 1, en lugar de hacer un viaje, se hacen 2, 3, 4 viajes y moviliza toda una economía en ese sentido, y a nivel regional y país. La propuesta de excluir del cálculo, ¿eso lo van a hacer llegar en algún momento? ¿Hablaron eso? ¿Se puso sobre la mesa? ¿Hay experiencias a nivel regional o algo parecido, Gustavo? desconozco si hay experiencia a nivel regional, deberíamos investigar un poquito más al respecto, pero sí lo hemos discutido con diferentes actores políticos más que nada, Sí. porque nos parece que es una cuestión legítima, ¿verdad? O sea, bajo un razonamiento lógico, uno no puede comparar inversión con gasto. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que exista una ley de responsabilidad fiscal sobre el gasto, como cualquiera de nosotros en una empresa la tiene. Sí. Todos somos responsables con lo que gastamos, pero no así cuando invertimos, ¿verdad? Porque cuando uno invierte espera un retorno a esa inversión. Entonces son discusiones que uno se pone a pensar como empresario y le hacen cierta lógica, pero evidentemente son cuestiones que vamos a tener que seguir dialogando con el gobierno. Lo que sí, hoy estamos muy alarmados por los bajos niveles presupuestarios que está teniendo el sector de infraestructura, que si esto sigue así, realmente, independientemente de todo lo que eso conlleva económicamente hablando, también tenemos que darnos cuenta de que acá al futuro los verdaderos beneficios de nuestra gente van a tardar en llegar. Totalmente. Reflexiones finales, Gustavo, para cerrar esta entrevista acerca de qué se puede esperar de aquí en adelante, mucho optimismo, en expectativa. Siempre tratamos de ser optimistas, ¿verdad? A pesar de los difíciles momentos por los que estamos pasando como sector, siempre tratamos de llevarlo con optimismo, porque entendemos que tenemos que poder encontrar una salida a la situación por la que estamos pasando. Hoy vemos con buenas perspectivas de que se hayan abierto las puertas. Hoy tenemos a un nuevo ministro, esperamos poder encontrarnos con él en los próximos días y poder darle un cierre definitivo a esto que venimos trabajando hace tanto tiempo. Así que te agradezco, Prince, por el espacio y le mando un saludo grande a toda la audiencia de Radio 1000. Muchas gracias, Gustavo. Estuvimos en conversación con Gustavo Massi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente día. Economía a 1000.